Bueno, y estamos de vuelta aquí en Conexión Ciudadana. Recuerden que estamos en Estudio 88.5 FM todos los días, de lunes a viernes, y también estamos en todas las plataformas de podcast, eh, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, TuneIn, entre otras, y en todas las redes sociales buscando Conexión Ciudadana RD. Bueno, señores, hoy tenemos un segmento que nos lo habían pedido mucho, pero que por razones ajenas a la voluntad de todos no se había podido retomar, y va a estar con nosotros, como todos los lunes en vez de los martes como era antes, nuestro querido amigo colaborador Jaime Rodríguez, quien con su columna en Legítima Defensa va a estar abordando eh, diversos temas que no tienen que ver necesariamente con derechos, sino una perspectiva en legítima defensa del derecho. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Luego de varias semanas de no honrarnos con tu presencia, ¿con qué nos vienes hoy? Todo bien, gracias por tenerme nuevamente aquí. Pido disculpas porque no había podido seguir con el segmento. Los martes estoy impartiendo clases de 6 a 10 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso me había impedido seguir con el segmento, pero ya hicimos los ajustes necesarios para empezar de nuevo ahora los lunes. Hoy yo vengo con un tema que está sobre el tapete, un tema, si se quiere, repetitivo, pero de gran relevancia. Incluso vimos que se han producido hoy hechos en el Congreso Nacional vinculados con el tema que vamos a abordar, que es el tema de la reelección presidencial. Hoy en el Congreso Nacional se intentó realizar una manifestación, un campamento en contra de la reelección, y este campamento fue impedido mediante la agresión de los jóvenes que intentaban montar ese campamento, y también fueron agredidos algunos diputados, específicamente de la corriente leonelista del partido oficialista. Un hecho lamentable, independientemente de quiénes son los agredidos, ¿verdad? El hecho de que legisladores en un país sean agredidos por las fuerzas policiales por tomar postura, sea cual sea el interés detrás, que sabemos que no son los más nobles intereses, es una cuestión que debe llamar a reflexión sobre la situación del país. Y ya advertíamos en una de las versiones pasadas de mi segmento de que a medida que se va haciendo más difícil mantener el poder por sobre los mecanismos legítimos jurídicamente, se necesita recurrir cada vez más a la coacción, que no es solo coacción institucional, sino también, en cuanto sea necesario, coacción física, que es lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bien, entonces, cuando hablamos de la legitimidad, en una de las ocasiones que pasé por aquí, yo decía que lo jurídico usualmente es un mecanismo a través de lo cual se procuran legitimar las posiciones políticas. Se le busca dar un visto bueno de universalidad a una posición política sobre la base de la validación jurídica que pueda tener. Y quienes están propugnando por la reelección nueva vez del actual presidente Danilo Medina han querido darle a su posición política interesada una justificación de tipo jurídico, sosteniendo, esgrimiendo en el debate público y creando o intentando crear un imaginario del punto de vista jurídico, en el sentido de que la prohibición de la reelección al presidente Danilo Medina genera una discriminación, lo cual sería igual a sostener que vulnera el principio constitucional de igualdad, que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 39. Se fundamenta en ese sentido en una disposición transitoria que se incluyó en la Constitución con la reforma del año 2015, que establece que en caso de que el presidente para el periodo 2012-2016 lo fuera también para el periodo 2016-2020, no podría repostularse nuevamente y nunca jamás. Sobre esa base entienden que se genera una disposición que incide en cuanto a sus efectos de manera exclusiva con relación al presidente Danilo Medina, y muchos juristas, incluso funcionarios de gobierno como el ministro administrativo de la presidencia, que es uno conjuntamente con el ministro de Obras Públicas, de quienes más han abogado abiertamente por la reelección del presidente Danilo Medina, sostienen que eso genera una discriminación y una violación a los derechos fundamentales
o a los supuestos derechos fundamentales de ser elegido y a la igualdad del presidente Danilo Medina. Sobre todo ese tema se ha tejido esa justificación desde el punto de vista jurídico. Habría que ver si verdaderamente se pueden llegar a conclusiones de ese tipo tan forzadas. Cuando uno lee el artículo 124 de la Constitución, que es el artículo que fue modificado en el año 2015, recuerden los oyentes que la Constitución vigente antes del 2015 era la Constitución del año 2010, que establecía únicamente un periodo de mandato presidencial y no establecía la posibilidad de ser repostulado. Esa modalidad fue variada en el año 2015 para permitir la reelección de Danilo Medina a través de la reforma constitucional que ya todos conocemos, y se incluyó en el artículo 124 que el presidente ejercería sus funciones por un periodo de mandato de 4 años, pudiendo ser repostulado para un único periodo posterior y no podría postularse nunca jamás. Se adoptó de esta manera la modalidad estadounidense de los 8 años y nunca jamás. Es decir, que prácticamente lo que la disposición 20ª transitoria de la Constitución hace es concretizar lo que ya establece el artículo 124 de la Constitución, en el sentido de que todo aquel que tenga un periodo de mandato y se repostule no puede pues posteriormente repostularse de acuerdo a esa disposición del artículo 124. En el caso del presidente Danilo Medina fue electo para el periodo 2012-2016 y aparte de eso fue electo, repostulado y electo para el periodo 2016-2020, por lo que se supone que tiene impedido constitucionalmente postularse nuevamente a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo que hizo el 20º transitorio? Especificar el alcance del artículo 124. Sucede que en algunos países, como por ejemplo Bolivia, se ha sostenido que cuando se produce una reforma constitucional, luego de la elección para el primer mandato, ese primer mandato no puede ser contabilizado como un periodo válido dentro de los mandatos posibles. Es decir, que como el presidente Danilo Medina fue electo en el año 2012 y la Constitución se reformó en el año 2015, bajo una determinada interpretación se entendería que el periodo 2012-2016 no puede ser contabilizado dentro de los 2 periodos máximos que ahora establece la Constitución y que por tanto se tendría que contabilizar el periodo 2016-2020 teniendo la posibilidad de postularse para el periodo 2020-2024. Y precisamente evitando que se diera esa interpretación que se ha dado en otros países y que se pretendió hacer aquí también, y es bueno decirlo, en el caso del presidente Leonel Fernández en el año 2012, lo que la disposición 20ª transitoria ha hecho es establecer que a los fines de contabilizar los 2 mandatos máximos permitidos por la Constitución, se entendería como válido el mandato 2012-2016. Es decir, que no es que genera una disposición de efectos particulares o singulares respecto del presidente Danilo Medina, sino que es simplemente una aclaración del alcance del artículo 124 de la Constitución. Esto tiene o podemos llegar a partir de esto a una conclusión bastante clara. No es cierto que esa disposición genere ninguna discriminación con relación al presidente Danilo Medina, tampoco es cierto que vulnere derecho fundamental alguno, ya que es inherente al sistema republicano del gobierno la alternancia en la dirección del Estado, específicamente en la presidencia de la República. Por tanto, se justifica la limitación de los mandatos presidenciales. No puede, por vía de consecuencia, buscársele una solución a este tema por la vía judicial, como de manera alegre manifestó en su momento el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Yo creo que desde el sector danilista están conscientes de esa situación, independientemente de todos los argumentos y los malabares que han dado desde el punto de vista jurídico, las patadas voladoras con análisis legales de manera totalmente alegre, y van a procurar reformar la Constitución, que sería el único mecanismo que le quedaría para poder rehabilitar la reelección presidencial. Eso implica pues someter a ambas cámaras una ley de convocatoria a la Asamblea Revisora para fines de reforma de la Constitución. Esa ley tiene un carácter ordinario, se aprobaría por la mayoría simple de ambas cámaras, y en el caso de que se conforme la Asamblea Revisora se necesita un mínimo de la mitad de ambas cámaras para que se forme esa asamblea. Eso implica un mínimo de 90 diputados,
de 95 diputados, porque hay 190 diputados, y un mínimo de 16 senadores. Y respecto del quórum, entonces, para aprobar la reforma se requerirían las dos terceras partes del quórum de la Asamblea Revisora. Aquí hay un hecho palpable, y es que el sector danilista, quien es que está promoviendo la reelección conjuntamente con unos partidos aliados, dentro de ellos el PRD, no cuentan hasta el momento con los votos suficientes para poder pasar la reforma constitucional. Entonces, cabría suponer de manera legítima que cualquier cambio con relación a las posturas de legisladores que están hasta el momento en contra de la reelección y que aparezcan de un momento a otro ahora favoreciendo la reelección presidencial, implicaría claramente que esos legisladores fueron objeto de algún tipo de maniobra fraudulenta a los fines de cambiar su opinión. En este tipo de situaciones siempre se pide, en verdad, a los ciudadanos, a las ciudadanas que muestren pruebas, como si fuera algo tan sencillo, como si esos esquemas que se han venido utilizando en experiencias pasadas en el Congreso Nacional fueran tan fáciles de rastrear. Pero sería tomarle el pelo a los ciudadanos y a las ciudadanas, entender que personas, legisladores que han estado durante mucho tiempo en contra de una reforma constitucional, de la noche a la mañana aparezcan votando o ausentándose en el caso que fuera así, de la Asamblea Revisora, para que el quórum sea mínimo y se pueda entonces pasar la reelección. Eso sería tomarle el pelo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir que si aquí en la República Dominicana, al día de hoy, resulta exitosa una reforma constitucional a los fines de rehabilitar la reelección del presidente Danilo Medina, es porque se han desarrollado estrategias fraudulentas de compra de legisladores a los fines de que cambien su decisión, que no pasa necesariamente por la entrega de dinero, pasa por la entrega de favores, pasa por la solución de problemas que tengan, y eso es bueno que la gente lo tenga totalmente claro, porque la legitimidad de una reforma constitucional no es solo desde el punto de vista jurídico, no depende solamente de que se hayan cumplido con los procedimientos establecidos y que se tengan los votos. La legitimidad de una reforma constitucional también depende de la legitimidad política, del hecho de que la gente tenga conciencia de que la reforma no se hizo de manera fraudulenta y comprando voluntades. Bueno, bastante ilustrativo lo que dice Jaime. Sin embargo, yo siento que hay como un convencimiento por parte de José Ramón Peralta, como que, además del Congreso, él dice como que eso lo tienen que resolver las altas cortes, como que hay una confianza de que jurídicamente es posible resolver el tema del transitorio por esa vía. Sin embargo, como bien lo dice la Constitución, dice disposición transitoria, esa disposición ya no existe, ya se consumó, porque era una disposición que inmediatamente pasaran las elecciones y se diera el resultado que ahí establece, desaparece de la Constitución. O sea, en otra edición eso no tendría ni siquiera sentido, más que por un sentido histórico, pero esa Constitución, te pregunto, claro, si existe, si el transitorio está consumado ya. Lo primero es que el Tribunal Constitucional ya fijó un criterio en una sentencia estableciendo que no es posible declarar la inconstitucionalidad de una disposición constitucional. La disposición transitoria en cuestión tiene un rango constitucional, por lo cual, según ese precedente del Tribunal Constitucional, no puede ser declarado inconstitucional. Lo que ahora plantean algunos abogados y funcionarios es que lo que podría realizarse es una especie de ponderación de derechos y de intereses y bienes en juego, y establecer que el derecho a la igualdad y a la no discriminación del presidente Danilo Medina debe prevalecer por sobre la disposición transitoria, lo cual implica no declararla inconstitucional, sino aplicar de manera preferente esos otros derechos y por tanto inscribir al presidente Danilo Medina. Yo entiendo que esa también es una postura totalmente errada, ya que, como dije, lo que la disposición 20ª transitoria hace es delimitar el alcance de lo que ya establece el artículo 124 y establecer que para los fines de contabilizar los 2 mandatos máximos se contabiliza el periodo del año 2012, el periodo de los 4 años 2012-2016.